después se hace un análisis local. Cuando hacemos el análisis regional, queremos entender el contexto geológico, qué está pasando a nivel geología, ¿ya? Obviamente ahí va a entrar estratigrafía, va a entrar geomorfología, va a entrar estructural, ¿no? La litología, ¿no? También va a entrar, por supuesto. Y de ahí bajamos a una geología local. Y en la geología local es exactamente lo mismo. Vamos a ver qué litología tenemos por ahí, qué estratigrafía, cómo está la geomorfología, cómo está el diseño de drenaje, si hay estructuras o no presentes. Esa es la forma de hacer exploración hidrogeológica, ¿ya? Entonces, les comparto mi Google Earth. ¿Me confirman, por favor, si estamos viendo Google Earth en pantalla? Sí, se ve. Sí. Perfecto. Y entonces, quiero que ustedes hagan el análisis de lo que hemos hablado ahorita, ¿no? Geología regional, luego geología local, para ver si hay agua o no. Y vamos a hacerlo así. Fíjense, acá está la ciudad del Alto, ¿no? Se ve en pantalla ahorita, se ve toda la mancha urbana de la ciudad del Alto, ¿ya? Y entonces, vamos a hacerte cuenta que nos contrata el municipio del Alto, ¿ya? Nos contratan y nos dicen, miren, necesito agua, no me alcanza el agua superficial. Entonces, quiero ver si tengo agua subterránea en mi municipio. Y nos contratan para hacer eso. Y entonces nosotros tenemos que decirle al municipio si es que hay potencial de ocurrencia de agua subterránea o no hay. Si es que hay, tenemos que decirle dónde hay mayor probabilidad de encontrar agua. Y tenemos que decirle si pueden esperar encontrar mucha agua o poca agua. ¿Ya? Entonces, adelante. Viendo el Google ahorita, ustedes díganme si quieren que le haga un zoom o que me aleje. Si queremos hablar un poco de la geología, veremos. A ver qué le respondemos a la alcaldía del Alto. Así que adelante. Esto es tribuna abierta. Preferible voluntarios a que yo llame lista. ¿Y qué? Sí, adelante. Bueno, desde mi punto de vista, no sé si estaría bien decir, pero supongo que toda esta parte de aquí arriba es un abanico, ¿no? En teoría, entonces, todo el agua estaría, bueno, estaría fluyendo dentro de ese cuerpo y estaría yendo un poco más abajo. No sé si ese es abanico o es simplemente el cerro. Bueno, entonces, como no veo mucha red, ¿no?, de drenaje, puede decirse de que hay una gran infiltración de agua en esta parte, que son, pues, topografías muy altas. Entonces, como hay una gran infiltración, bueno, geológicamente esto se puede ir infiltrando hasta topografías más bajas, ¿no?, interiormente. Entonces, como hay eso, yo creo que lo más factible sería perforar pozos en esta área, quizá, dado por la gran infiltración que hay en esta área y que llega hasta estos puntos. Ya, a ver, vamos por partes. Has hablado de abanicos. ¿Logras ver abanicos? Ahorita, Dos, has hablado de infiltración. No logro No ver sé el abanico, dónde. pero sí, la infiltración no estoy muy seguro que es toda esta parte de aquí, ¿no? A ver, ok. Primero veremos el contexto regional, ¿no? Veremos geología, veremos geomorfología, hidrografía, ¿no? No se olviden que
hidrogeología es materia de aplicación. Entonces aquí entra lo que han visto desde Geología General 1 hasta lo más reciente que es, yo qué sé, Geología del Cuaternario y Geología Ambiental. ¿Ya? Entonces aquí entra todos sus conocimientos tienen que usarlos ahora para ver si sí o si no. ¿Ya? Entonces empezaremos por un análisis regional. ¿Qué podemos decir de la ciudad del Alto en un análisis o en el municipio del Alto? ¿Qué podemos decir del Alto en un análisis de geología regional? Con los temas de geología, geomorfología, hidrografía. Para todos, Andrés, tu análisis estaba bien, pero lo estabas haciendo de forma local. Antes de entrar a eso local, a ver, veremos algo regional. Inge, ¿cuál era la pregunta? Disculpe, yo lo escuché medio cortado. Ok. La ciudad del Alto, ¿no? O sea, la alcaldía del Alto, del municipio del Alto, nos ha dicho que le está faltando agua superficial y quieren saber si hay potencial de ocurrencia de agua subterránea en el municipio. Y nos han contratado para eso. Entonces, nosotros tenemos que decirles, tenemos que hacer un análisis y tenemos que decirles si sí hay o si no hay potencial de ocurrencia de agua subterránea. Y si es que hay potencial, tenemos que decirles en qué sector puede haber más potencial o menos potencial. Y luego tenemos que decirle qué cantidad de agua esperarían encontrar. ¿Ya? Para decirles eso hay que hacer ese análisis. Ese análisis consiste en un análisis geológico, geomorfológico, hidrográfico, estructural, a escala regional primero y después a escala local. Entonces, adelante, describan por favor a nivel regional, hagan un análisis a nivel regional y díganme qué es lo que ven. Los glaciares, creo que regionalmente es altiplano, ¿no? Perdón, ¿alguien ha dicho algo de altiplano? Primero, esa persona que dijo. Yo dije. Adelante, ¿qué has dicho? O sea, viéndolo regionalmente, ¿no? Como dice usted, Inge, hay que tal vez empezar con que es un sector del altiplano, ¿no? O sea, una gran planicie. Regionalmente, ¿no? Y no sé si podría decirse, o tal vez estoy mal, pero tal vez como una gran meseta gigante. Ya, ok, muy bien, ok, buen comienzo. De hecho, el Alto, la ciudad del Alto, está en la provincia morfoestructural altiplano, ¿no? Ok, ¿qué más podemos decir? Ya, aluviales, coluviales, ¿qué más esperaríamos encontrar entonces? Vamos, sí, sin miedo, ¿eh? Estamos acá justamente para eso. Así, el noreste está delimitada por la cordillera oriental y una cuenca que aporta agua hacia el alto viene a ser la de Milluni, ¿no? Que tiene su drenaje hacia ese sector. Entonces,
sería bueno, analizando la red hidrográfica, un área de aporte que tendría influencia en el alto. Muy bien, muy bien. Seguro que cuando han hecho geomorfo han usado la cuenca de Milluni y efectivamente, ¿no? Esa cuenca de Milluni que está, que nace, está en la cordillera, sale hacia el altiplano y hacia la ciudad del Alto, ¿no? Así que, ok, muy bien, muy bien. ¿Qué más podemos decir? Alguien más, alguien estaba hablando, diciendo algo de fondo, que no necesariamente era, no sé, ahora pueden hablar, por favor. Vamos, prefiero voluntarios a yo tener que llamar lista. Vamos, ¿qué más dice el análisis? A ver, Alex, ¿estás por ahí? Sí, Alex, a ver, contanos, ¿qué más puedes decir sobre esta zona? Análisis regional. eh, puede haber sobre el diseño del drenaje, tal vez nos puede decir Ya, algo ok, a ver, relacionado sí, con claro, la lo que tú quieras, metodología, ¿eh? lo podemos relacionar. Eh, yo creo que puede ser material más, eh, en algunos lugares hay como dendrítico, se podría decir, ¿no? Ya, Y eso lo podemos relacionar muy con bien. la litología, ¿no? Y también sobre estructuras puede haber mm, tal vez plegamientos en la parte de arriba. Ya, ¿por qué habría plegamiento? Tal vez puede ser por un poquito más, sí, por esos lugares, tal vez fallas más o menos de aclasamientos, lineamientos, tal vez, ¿no? Ya, muy bien. A Fíjense, nivel a ver, regional, le hasta digo, no, ahorita, no, bien, no, bien, no bien, bien, tanto. Alex. No, está muy bien. Fíjense cómo tenemos la cordillera, ¿no? Todo esto es cordillera, es la cordillera real, es la cordillera de los Andes, con dirección noroeste-sudeste. Entonces aquí están todas las rocas, ¿no? Paleozoicas, acá está el nevado Huayna Potosí, ¿no? Aquí está el Mururata. Entonces, esa es la cordillera con todas sus, ¿no? Con todas sus características, ¿no? Litología de estructuras, ¿no? Los nevados, perfecto, eso sabemos. Entonces, esta es provincia morfoestructural cordillera. Después viene el altiplano, ¿no? Entonces, esto de acá es provincia morfoestructural altiplano. La ciudad del Alto está en el altiplano. Bien, ahora, ¿qué más hemos dicho? Hemos dicho que hay unas cuencas, ¿no? Hay unas cuencas que están porque ellos además lo saben de sus prácticas de geomorfo, hay unas cuencas que están en la cordillera y que salen de la cordillera, ¿no? Y tributan al altiplano, ¿no? Ok, entonces sabemos que hay cuencas que están en el alto y van a tributar, ¿no?
O sea, en la cordillera y van a tributar al alto. Ok. ¿Qué más? Ok, podemos decir sí que hay diseño de drenaje dendrítico, ya, ok, de acuerdo. Muy bien. Dendrítico, tiene sus cosas, ok, ya. ¿Qué más podemos decir? ¿Quién más quiere decir algo? ¿Me he olvidado algo? ¿Qué esperaríamos encontrar? Lo dibujo en amarillo aquí arribita. Si hacemos un corte, ¿no? Un corte así. ¿Qué esperaríamos encontrar? Abanicos, dije. ¿Por qué? Porque hay un cambio de pendiente y se va depositando los abanicos. Exacto. Muy bien. Fíjense, si tenemos cordillera, que es alto, y después tenemos el altiplano, tenemos un cambio de pendiente. Entonces, seguramente vamos a tener ahí unos abanicos, ¿no? Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más podemos decir de ese análisis? Regional, ¿eh? Ahorita estamos hablando todo análisis regional, hidrográfico, ya está, las cuencas van hacia el altiplano. Geomorfológico, provincia morfoestructural cordillera, provincia altiplano, ¿no? El cambio de pendiente tendrían que haber abanicos. ¿Qué más podemos decir geomorfológicamente hablando? Abigail, ¿estás por ahí? Alejandra, ¿estás por ahí? Creo que Alejandra no está. Alex, ¿está Andrés? ¿Estás por ahí? Finge. ¿Qué más podemos decir a nivel regional? Análisis geomorfológico. Geomorfológico. Bueno, sus geoformas que se podrían formar, supongo. ¿Qué esperaríamos encontrar? Ya han dicho abanicos. ¿Qué más esperaríamos encontrar? Bueno, morrenas, no estoy muy seguro por este lado. Ya. Muy bien, ¿no? Muy bien. Si tenemos la cordillera, y sabemos que en la cordillera hay glaciares, y por geología del Cuaternario sabemos que han habido 4 glaciaciones, ¿no? En el alto. Entonces, segurísimo, o en La Paz, segurísimo que esos glaciares han tenido que avanzar y han tenido que dejar sus morrenas, ¿no? Entonces, esperaríamos encontrar Cuaternario glacial, ¿no? Después del glaciar ha venido interglacial. Entonces, ¿qué esperaríamos encontrar? ¿Qué se va a llamar cuando estas morrenas, este til glacial, es retrabajado? En una época interglacial. ¿Glacio fluvial? Fluvio glacial, correcto. Esperaríamos encontrar unos sedimentos fluvio glaciales, ¿no? Y como es fluvial, segurísimo que vamos a encontrar entonces también unos abanicos, ¿no? Fíjense cómo solo con un análisis geológico, geomorfológico, hidrográfico, ya estamos diciendo, estamos analizando el contexto geológico. Regional primero, ¿eh? Entonces, ¿qué cosas podemos decir en base a este análisis? ¿Será que hay potencial de ocurrencia de agua subterránea para el alto? Y que hacia el lago de Achocalla, los deslizamientos que se han producido también podrían indicarnos de que hay presencia de agua subterránea que puede haber debilitado ese sector para que se haya producido el deslizamiento. Entonces, si hay un sector de recarga en todo lo que viene a ser el altiplano, Achocalla sería el sitio de debilidad donde se produce esa descarga, bueno, aportando, ¿no?
al análisis anterior. Ya, muy bien, sí, sí, ok, está muy bien. Entonces pondremos aquí en azul. Sabemos que hay agua por Achocalla, ¿no? Con todas sus implicaciones. Muy bien, ¿qué más? Eso es un cacho más local que regional, pero está bien, la observación está buena. Fíjense cómo solo con el análisis regional, ya voy a hacer un resumen de lo que ustedes han dicho con el análisis regional. Me han dicho, primero, que está la cordillera, y sabemos que en la cordillera hay litología paleozoica. Entonces, el paleozoico normalmente es ¿qué? ¿Es poroso permeable o es impermeable? Vamos. El paleozoico normalmente en los mapas hidrogeológicos va a aparecer como azul o va a aparecer como café. Café. Como café. Entonces, es medio impermeable, ¿no? Entonces, lo que llueva ahí va a escurrir. Fíjense cómo hemos dicho que hay unas, estas cuencas desembocan, o sea, están en la cordillera, son cuencas montanas, pero montanas de montañas, ¿no? Montanas, pero que salen al altiplano. Sabemos que el altiplano tiene sedimento, no es roca, es sedimento, entonces debería haber porosidad y permeabilidad, ¿ya? Entonces, fíjense cómo, solo con eso, lo que ya hemos dicho es, acá hay sistemas hidrogeológicos activos. Tengo una cuenca que me produce agua, porque la litología es impermeable, y a la salida de esa cuenca tengo sedimento del altiplano, tengo las gravas del altiplano, acuérdense de geología del cuaternario, ¿no? Entonces, ya tengo un sistema hidrogeológico activo. Primera cosa. Segunda cosa, hemos dicho que tenemos la cordillera que es impermeable. Sabemos que en la cordillera hubo glaciación, entonces puedo tener depósitos glaciales, que es, acuérdense lo que hemos visto en el capítulo 3, que en ambiente glacial, ¿no? Podemos tener algo de agua en las morrenas si es que estas son de matrix arenoso. ¿No? Si son de matrix limoso, obviamente no van a tener agua. Pero tenemos ambiente glacial, entonces podría ser que haya algo ahí. Después hemos dicho, ¿no? Que hay fluvio glacial, porque si es glacial, y ahorita estamos viviendo una época interglacial, eso se ha tenido que retrabajar justamente con este diseño de drenaje, ¿no? Con estas aguas de aquí. Entonces, ¿qué podemos decir sobre el potencial de ocurrencia de agua subterránea en cuaternario fluvio glacial? ¿Hay o no hay? A ver, sigamos con la lista. Ángela, Brenda, Daniel. ¿Alguno de ustedes está ahí? No. Sí, Daniela, sí, estás. Ok, Daniel, ¿qué opinas? sí, que sí. Yo creo que tiene potencial. Esos sedimentos fluvioglaciales que pueden aportar. Muy bien, muy bien. Acuérdense lo que hemos dicho en el capítulo 3, que los sedimentos fluvioglaciales son súper porosos, súper permeables. Por lo tanto, son muy buenos para tener agua subterránea. ¿Ya? Y después, obviamente, hemos dicho que como hay un cambio de pendiente y hay erosión fluvial, vamos a tener abanicos. Entonces, ¿qué podemos decir sobre el potencial de ocurrencia de agua subterránea en los abanicos? Daniela, ¿estás por ahí? Débora, ¿estás por ahí? Fabiana, ¿estás por ahí? Sí, ¿qué? Ya. Entonces, Daniela, que está en el chat, y Fabiana, ¿qué podemos decir sobre el potencial de ocurrencia de agua subterránea en abanicos? O sea, va a ser alto porque
o sea, por las características que tienen en general los abanicos y porque, o sea, en las partes altas, como, como los abanicos van a tener los materiales más gruesos tal vez, que puede que hayan provenido de la erosión de esta parte alta de la cordillera, que van a permitir la infiltración del agua. Muy bien, perfecto. Entonces, fíjense cómo con el análisis regional, primero hemos dicho que hay sedimentos, o sea, hay ambientes sedimentológicos donde sí puede haber agua subterránea. Dos, hemos dicho que hay una cuenca que da agua, por lo tanto hay sistema hidrogeológico activo. Entonces, solo con ese análisis regional, la cosa se pinta bien. Ahora vamos a hacer el análisis local. Ahí está la ciudad del Alto. Y entonces, ¿qué podemos decir? Ahí, ¿qué podemos decir? El que quiera. Franz, ¿estás por ahí? Sí, ingeniero. Análisis local ahora, por favor. Y bueno, Inge, ahí podemos ver que está relacionado parte del altiplano y parte de la cordillera oriental. Entonces, localmente la cordillera oriental podemos ver que está muy plegado. Y ahí se pueden formar abanicos que están en dirección hacia el altiplano. Y en ahí pueden presentar acuíferos y eso, Inge, también igual el Valle de la Paz, ¿no? Eh, que presenta igual acuíferos. Tal vez Inge. Ok, ya. Muy bien, muy bien. Andrés, ¿estás por ahí? Sí, Inge. Ahora sí, tu análisis que has hecho al principio, lo podemos volver a hacer porque ya estamos en local. Sí, gracias, Inge. Bueno, se logra ver muchos bofedales ahora, Inge, ahora que lo veo bien. Entonces, sí hay un alto potencial de acuíferos por todo el altiplano. Entonces, por el lado del alto, bueno, quizás sí, debería. Tal como estábamos analizando, desde arriba, desde la cordillera, tendría que bajar todo el aporte, eh, todo el aporte del agua, por así decirlo, que se deposita ahí en los acuíferos, o que se entrampa, perdón. Entonces, sí, podría decirse, volviendo a recalcar lo que dije nomás, Inge, se podría subrayar que en las topografías más bajas se podría hallar, mejor aún en los bofedales, se podría hallar acuíferos. Ok, muy bien, muy bien. Fíjense, no sé si esto funciona, pero haremos la prueba. Por ahí hay bofedales. Aquí hay bofedales. Por aquí hay bofedales. ¿Ya? Primera cosa interesante. Ok, muy bien. Fíjense, hagan un poco de memoria sobre fotogeología. ¿Cómo es la textura en este polígono que he dibujado? Llamémoslo polígono A. ¿Cómo es la textura ahí? Vamos, para todos. Tiene que poder áspera intermedia. Muy bien, ¿no? Se nota que esto es rugoso, ¿no? Tiene harto drenaje. Muy bien. ¿Cómo es esta otra unidad? Llamémosla B. ¿Es igual que la A o es diferente? ¿La textura es igual áspera, es rugosa o cómo es? Al contrario, es más suave, no sé si está bien decir eso.
Sí, de hecho, la textura es más suave, ¿no? Y después fíjense cómo tenemos, acá hay otro polígono, ¿no? Llamémoslo polígono C. ¿Cómo es la textura de ese polígono? Para el que quiera, ¿eh? Fíjense cómo tenemos acá muchísimo drenaje, ¿no? Hasta los ríos principales. Este conocen de memoria porque es Milluni. Este de aquí es el seco. Río seco. Fíjense la densidad de drenaje en el polígono A. En el polígono B, fíjense la densidad de drenaje. En el polígono B, fíjense la densidad de drenaje. Y entonces, ¿qué pasa con la densidad de drenaje cuando llegamos al polígono C? Se pierde. Exacto. Fíjense cómo de mucho drenaje que hay en el A y en el B, resulta que cuando salimos al C, ya no hay, o sea, los ríos principales siguen, ¿no? Estos siguen, se nota que siguen, pero ¿y estos cortitos qué pasa con estos, no? Por aquí hay otro. O sea, fíjense cómo no hay drenaje, o hay muy poco drenaje en el polígono C. Entonces, ¿cómo podemos explicar que haya mucha densidad de drenaje en A, mucha densidad de drenaje en B y poca densidad de drenaje en C? Y además, ¿cómo explicamos que haya mala integración de drenaje en C? Y además, ¿cómo explicamos que hayan bofedales en C? Vamos. ¿Qué opinan? O sea, pueden ser las porosas, o sea, más por lado del alto, no sé si estoy mal, pero sé que se hablaba algo de las gravas del alto, entonces, si todo, y como nos digo que es más parte de todo ese sedimento, puede que todo se esté infiltrando, ¿no? Exactamente. La única forma de explicar que haya menos drenaje es que el agua se esté infiltrando. Para que se infiltre tenemos que tener suelo poroso. Y en el análisis regional que hemos visto, y además lo vemos acá, ¿no? O sea, la cordillera son rocas del Paleozoico, impermeables, hay mucho drenaje. Fíjense, este polígono B efectivamente es más suave, ¿no? Tiene una textura menos rugosa, menos áspera que el polígono A. Pero lo lindo de este polígono es, fíjense cómo, y además esto conocen porque es Milluni, fíjense esta S. ¿Qué significa cuando el drenaje hace estas S? ¿Se acuerdan qué significaba eso? Que no se puede infiltrar. Más que eso, cuando vemos que los ríos hacen estas curvas, eso es un valle glacial, típico de valle glacial. Entonces, todo este polígono B, en realidad, y ahorita vamos a verlo con detalle, estamos viendo morrenas, estamos viendo til glacial. Y fíjense cómo en el til glacial hay alta densidad de drenaje. ¿Qué significa eso? ¿Que el til tiene un matrix arenoso o el til tiene un matrix limoarcilloso? Si hay alta densidad de drenaje. ¿Arenoso? Al revés.
Si es arenoso, sería poroso y entonces el agua se infiltra. Pero si tenemos una alta densidad de drenaje, significa que el agua no se está infiltrando. Por lo tanto, el suelo no es poroso. Por lo tanto, este til más bien va a tener un matrix limo arcilloso. Y ni bien entramos a esta planicie, que tendría que ser o fluvio glacial, porque estamos justo debajo de las morrenas, ¿no? Entonces, tendría que ser o fluvio glacial, o tendría que ser abanicos aluviales, o como hay hartas cuencas, tendríamos que tener la sobreposición lateral de varios abanicos, y eso sería un paisaje de bajada. ¿Sí o no? ¿Se entiende ese análisis? Sí. ¿Sí? Y entonces, con ese análisis regional y ahora local, ¿qué le vamos a decir a la alcaldía del Alto? ¿Hay potencial de ocurrencia de agua subterránea o no hay? Hay un alto potencial. Hay, ¿no? Seguro, les vamos a decir, miren, señores del Alto, claramente aquí tienen un paisaje de bajada, que es la unión de muchos abanicos, ¿no? Tienen ríos que se infiltran, se pierden, y en la parte distal tienen surgencia de agua, tienen manantiales. En otras palabras, el agua está fluyendo en este sentido, ¿no? El agua subterránea. Tal vez es mejor hacer eso en azul, aunque hemos hecho el drenaje en azul, pero que esa sea el agua subterránea, ¿no? Y además, fíjense, les vamos a decir, señores del Alto, tienen además acá un abanico hermoso, ¿no? Donde hay bofedales en la parte distal, ¿no? Y además se sobrepone con otro abanico, ¿no? Que también tiene bofedal en la parte distal. Entonces, hay sistemas hídricos activos, ¿no? Entonces, parece que sí hay agua subterránea en el Alto. ¿Se entiende este análisis? Fíjense, hemos visto geología, hemos visto geomorfología, hemos visto hidrografía. Y con eso ya podemos decir si hay o no potencial de ocurrencia de agua subterránea. Podemos decir si hay o no sistemas hidrogeológicos activos. ¿Sí o no? ¿Se entiende? Sí, una consulta. Adelante. La cercanía al lago Titicaca, ¿le puede dar tal vez alguna importancia al Alto? Ya. Fíjense, ¿cómo es la dirección de flujo de agua en un acuífero libre? ¿Cómo tendría que ser el gradiente hidráulico? ¿Cómo tendría que ser la dirección de flujo de agua en un acuífero libre? ¿Alguien se acuerda? Paralela a la superficie del terreno. Muy bien, exactamente. El agua tendría que fluir según la pendiente del terreno, ¿no? De forma subparalela. Entonces, fíjense cómo acá, si tenemos acá abanicos y paisajes de bajada, entonces el agua, ¿no? Tendría que estar fluyendo del noreste hacia el sudoeste. ¿Ya? Y eso nos lleva a decir que el agua fluye, ¿no? Esto viene por aquí hay un río, aquí hay otro río, ¿ya? Fíjense, el agua acá ya va hacia la izquierda,
borramos todo eso, le quitamos el zoom, y entonces fíjense cómo el lago Titicaca está gradiente hidráulica abajo de estos acuíferos de pie de monte. Entonces, si el agua del lago, si el lago está está gradiente hidráulica abajo, ¿no? ¿Qué relación va a haber? ¿Quién alimenta a quién? ¿Estos acuíferos alimentan al lago o el lago alimenta al acuífero? Los acuíferos al lago, ¿no? Exactamente. Si estamos diciendo que el agua, fluye, ¿no?, en este sentido, porque son abanicos libres y demás, estamos viendo que los ríos, ¿no?, los ríos vienen por aquí, ¿no? Estos ríos vienen así, por aquí debe haber otro río, así. Entonces, fíjense cómo el agua más bien está yendo hacia el lago, tanto el agua superficial como el agua subterránea. ¿Ya? Entonces, yo sé, se dice alguna gente ha dicho que el agua subterránea que hay en el alto es agua del lago que ha llegado hasta el alto. Pero es que el agua no fluye, pues, el agua fluye según la gradiente hidráulica. Y estamos viendo aquí que el agua subterránea tiene mayor gradiente hidráulica en las áreas de recarga, ¿no?, en los ápices de los abanicos, y que fluye hacia el lago. Entonces el agua no puede fluir en el otro sentido. ¿Responde tu pregunta? Creo que era Daniel. Sí, está bien. ¿Sí? Ahora, ¿de dónde sale eso que el agua del lago puede llegar a la ciudad del Alto? Y se los dibujo ahora. Fíjense que tenemos en La Paz, ¿no? Y de nuevo, acuérdense de geología del cuaternario. Acuérdense que tenemos un sistema de fallas, ¿no? Está la falla Alpacoma, ¿no?, que es un sistema de gradas que incluso corta el aeropuerto, ¿no? Tenemos unos lineamientos paralelos a la cordillera, ¿no? Y fíjense cómo están los bofedales. Fíjense que si unimos estos bofedales, están ahí, y si los proyectamos, están ahí, ¿no? Entonces, hay un sistema de fallas, efectivamente, noroeste, sudeste. Entonces, claro, la gente dice, pues, si estas fallas siguen, ¿no?, hasta el lago, y por aquí tenemos unas fallas así, ¿por qué no puede ser que el agua del lago fluya por esas fallas hasta Chocalla? ¿Ya? De ahí viene esa idea, ¿ya? Pero ese ha sido un análisis solo estructural. No han visto dirección de flujo del agua. En cambio, nosotros ahorita ya hemos visto dirección de flujo del agua y sabemos que es así, ¿no? Entonces, tendría que pasar algo muy grave para que se invierta la dirección de flujo del agua y en vez de que las aguas vayan al lago, tenga que volver del lago. ¿Ya? Difícil de creer. ¿Se entiende eso? Bien. Fíjense, adelante. Tengo unas preguntas, sí. Inge, eso de la dirección de flujo del agua, en un acuífero de confinamiento, ¿podría estar en la otra dirección? ¿Y que depende dónde es el área de recarga, ¿no? Porque el agua en un acuífero confinado igualito fluye desde su área de recarga hasta su área de descarga. Y entonces, si te fijas acá, lo dibujamos en naranja, si estos son los abanicos, ¿no?, si estos son los abanicos, y este es un paisaje de bajada, o sea, varios abanicos, ¿no? Igualito el área de recarga está acá.
¿no? Igualito el área de recarga está acá. Entonces, por más que el acuífero, por más que dentro de este abanico, de este paisaje de bajada, haya un acuífero confinado, la dirección de flujo va a ser del área de recarga hacia el área de descarga, que es donde casualmente están los bofedales, ¿no? Ojo, casualmente es entre comillas, ¿no? Sabemos por qué están ahí los bofedales. Entonces, es bien difícil, además la configuración geológica, ¿no? No está como para que haya un acuífero que venga del otro lado. Ya veo, Inge, gracias. ¿Ya? Fíjense sí, dime. Va a disculpar, Inge. Tengo otra duda. Si, digamos, tendríamos que hacer o poner pozos, desde su punto de vista, ¿dónde tendríamos que ponerlos? ¿En este lugar o en el bofedal o un poco más arriba del bofedal? En cuanto al desgaste del lugar, digamos. O sea, que se desgasta, ¿no? El pozo, no sé. Pero ya. Fíjense, sí, aquí lo que vamos a considerar es el abanico, ¿no? O sea, los abanicos y el paisaje de bajada, ¿no? Ahí hay otro abanico por ahí. Ya. Entonces, ¿qué hemos dicho? ¿Cómo es la porosidad en los ápices de los abanicos? ¿Es buena o es mala? La porosidad en los ápices de los abanicos es buena, ¿no? Pero es tan buena que el agua fluye y no se almacena, ¿sí o no? Entonces, no es buena idea perforar cerca de los ápices de los abanicos, porque ahí el agua está fluyendo demasiado rápido. Y entonces no se está almacenando, ¿no? Entonces, donde la porosidad disminuye en los abanicos, es decir, donde dejamos de tener esos bloques grandes, sino pasamos a las arenas, ahí el agua se va a almacenar. Y entonces, donde el agua se almacena, ahí será el lugar bueno para ubicar nuestros pozos. ¿Responde tu pregunta, Andrés? Sí, gracias. ¿Sí? Entonces, no se olviden, y esto lo vamos a ver, lo veamos ahora. Lo normal es que un abanico se lo divide en tercios, ¿ya? Igual, el paisaje de bajada lo vamos a dividir en 3 tercios. En el primer tercio normalmente no se ubican pozos, porque el agua fluye tan rápido por ahí que no la vamos a poder captar. Ubicamos pozos en el segundo y en el tercer tercio, porque ahí la porosidad disminuye y entonces el agua se acumula. Y eso es lo que queremos, que el agua se almacene, que se acumule. No sé si les he dado el ejemplo, pero imagínense que están en sus casas y abren una pila, un grifo. Entonces el agua está chorreando. Y ustedes traten de tomar agua de ese chorro con una bombilla. ¿Se puede o no se puede? No, Inge. Difícil, ¿no ven? Si el agua está chorreando y le meten la bombilla ahí, difícil. Lo mismo pasa en los ápices del abanico. El agua está fluyendo. Entonces esa bombilla no va a poder sacar agua. Pero si tomamos el agua ya no del chorro de la pila, sino del vaso que está ahí abajo, donde el agua se ha almacenado, ¿de dónde es más fácil tomar agua? ¿Del chorro o del vaso donde el agua está almacenada? Del vaso. Del vaso, porque el agua está almacenada. Y el agua está almacenada en el segundo y en el tercer tercio de los abanicos y de los paisajes de bajada. Y por eso esos son los lugares para ubicar pozos, en el segundo y en el tercer tercio de los abanicos o de los paisajes de bajada.
y no en el primer tercio. ¿Se entiende eso? ¿Sí? Entonces, fíjense cómo en el análisis local, ¿no? Fíjense cómo el drenaje, ¿no? El drenaje y la rugosidad nos permite ver hasta dónde hay roca, dónde hay til glacial, ¿no? Porque es más suave, es ondulado, ¿no? Hay evidencia de morrenas. Fíjense acá, ¿no? Tan lindas que se ven aquí las morrenas. Fíjense acá, morrena lateral 1, acá está la morrena lateral 2, esta es otra morrenita de otro glacial, otra morrenita de otro glacial, otra morrena de otro glacial. Todito este sector está plagado de morrenas, ¿no? Entonces, esto es til glacial, pero tiene tal cantidad de drenaje que sabemos que es matrix limoso arcilloso. Y hasta el color nos dice, ¿no? Fíjense cómo hay un cambio de tonalidad, conocimientos de fotogeología, donde terminan las morrenas y empieza el fluvio glacial o el aluvial, y además el drenaje ahí desaparece y se infiltra, ¿no? Al tiro se ve cómo la densidad de drenaje disminuye. Entonces, ¿qué le vamos a decir a la gente del Alto? ¿Qué les vamos a decir? Vamos. Les vamos a decir, señores, sí hay probabilidad de ocurrencia, potencial de ocurrencia de agua subterránea. Ahora, esto creo que no he movido la escala, así que está ahí, ¿no? Les vamos a decir, y esto ahora pondré en negro, solo para que se vea, en amarillo en todo caso, ¿no? Les vamos a decir, señores del Alto, sí tienen potencial de ocurrencia de agua subterránea, ¿ya? Sí hay sistemas hidrogeológicos activos, y en todo caso, si vamos a perforar pozos, ¿no? Va a tener que ser en este segundo y tercer tercio del paisaje de bajada. ¿Se entiende eso? Sí. Perfecto. ¿Hay alguna consulta? ¿Alguna pregunta? De cómo se hace exploración empírica. ¿No? Súper. Si no hay, fantástico. Quedamos ahí. Mañana, martes, vamos a terminar las defensas y vamos a continuar con esto, por favor, con esto de exploración empírica. ¿De acuerdo? Y una consulta con respecto Adelante. a esto de la exploración empírica, es más fotogeología y imágenes satelitales son de bastante ayuda, ¿no? Ahora las tesis y trabajos antiguos vale, o sea, sirven, o tal vez por el tiempo es mejor recurrir a lo más actual, no sé. No, las recetas, todo sirve, ¿ya? Hay algunas cosas que en geología no cambian. Entonces, por más que sea un trabajo antiguo, como hay algunas cosas que no cambian, eso sirve, nos está dando buena información. Ahora, que efectivamente se hayan podido equivocar los antiguos porque no había, su trabajo no estaba dirigido a la hidrogeología, así que obviamente no han pensado en eso, pero no importa, en otras cosas seguro que nos pueden ayudar, ¿ya? Y si ellos se han equivocado, es nuestro deber darnos cuenta que se han equivocado y solo considerar lo que han hecho bien e ignorar lo que han hecho mal. Pero no es buena práctica decir, eso es de 1980, no sirve. No, eso es mala política. Es mejor leer todo y nosotros ser los que discernimos qué sirve y qué no sirve. Está bien. Bárbaro.
Muy bien. Si no hay otra pregunta, quedamos ahí entonces. Nos vemos mañana a las 4. Cuídense, por favor, que estén bien.